Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Bienvenidos a Familia al Día, el programa donde la parroquia llega hasta sus hogares con programas, con temas distintos que nos ayudan a crecer a nosotros en familia. Y bueno, como todos estamos a la expectativa de esta visita del Papa Francisco a nuestro país, qué bueno nosotros poder resaltar lo que él hará en alguno de sus recorridos, principalmente lo que hará en la ciudad de Villavicencio cuando beatificará a unos hombres de nuestro país, a un sacerdote y a un obispo, el obispo Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, un hombre que es de estas tierras antioqueñas, precisamente del municipio de Santo Domingo. Monseñor inicia su vida de la vocación sacerdotal cuando inicia el seminario allí en el municipio de Yarumal, y en donde comienza a avanzar su vida de testimonio, de fe, de amor, de entrega. Y bueno, después poco a poco comienza a, digámoslo, a escalar en el servicio de la iglesia con los javerianos, en donde finalmente se convierte como superior general de esta comunidad religiosa. Poco después es nombrado vicario apostólico de un municipio, de un departamento, por allí en el Cauca, en donde él inicia sus pasos y después es consagrado obispo para esta zona. Es allí donde él después es ejecutado, es martirizado en manos de un grupo terrorista porque estaba incomodando con sus palabras, con sus denuncias por lo que se estaba viviendo. Pero a lo que queremos llegar nosotros es que este obispo, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, próximamente beato de nuestra Iglesia Universal, quien subirá a los altares, pasó por esta parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes. Por eso a continuación les mostramos la historia de lo que hizo en nuestra parroquia. En esta emisión muy especial de Familia al Día nos encontramos en las puertas del despacho de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Aquí nos vamos a encontrar con nuestro secretario y vamos a reconocer qué cosas o qué libros reposan en este despacho, donde nosotros podemos dar fe que ese gran monseñor del cual van a beatificar también hizo pues historia en nuestra parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes. Rodrigo, buenos días. Buenos días, doña Alba, ¿cómo está? Pues lo más de bien. Vengo por aquí por la partida de matrimonio mía que se efectuó el 14 de diciembre de 1963. Me interesa tenerla porque a nosotros nos casó Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Claro que sí, doña Alba, vamos a buscarla acá. Acá aparece en el libro 4 de matrimonios, folio 399, número 870. Entonces vamos a proceder a buscarlo en el libro físico. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, en esta parte de acá reposan los primeros libros de las partidas de matrimonio. Acá las tenemos enumerados sucesivamente de acuerdo a los años y de acuerdo al número de cada libro. Entonces allá en el sistema me aparece que es en el libro 4 de matrimonios. Entonces acá buscamos en el libro 4 de matrimonios. Bueno, me dice que es en el folio 399, número 870. Acá vamos a encontrar el escrito
Doña Alba, si quiere, acá puede leer desde acá. Número 870. Acá. Sánchez Joaquín Elí con Alba López Arango. En la parroquia de la Unión, a 14 de diciembre de 1963, cumplidas las prescripciones canónicas, el reverendísimo padre Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, superior general de los padres javerianos, debidamente autorizado, presenció el matrimonio que contrajo Joaquín Elí Sánchez, hijo de Joaquín Emilio Sánchez y Ana Luisa Marín. Bautizado en Florencia, departamento de Caldas, el 29 de mayo de 1939, con Alba López Arango, hija de Adelfio López y Virginia Arango, bautizada en esta parroquia el 17 de abril de 1948. Testigos Adelfio López y Joaquín Emilio Sánchez. Doy fe, Raimundo Monsalve, párroco. Muy bien, esto nos da el testimonio de que este hombre que va a ser beatificado en estos días pasó por nuestra parroquia, aquí estuvo con nosotros y bueno, que presenció el matrimonio de dejó su huella en nosotros, en medio de nuestra comunidad, y este documento escrito físico lo testifican. Entonces qué bueno que nosotros nos alegremos también con la beatificación de este Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, que es desde de nuestro municipio y no es tan antiguo. Él nació en 1916, o sea que es de los nuestros, es contemporáneo a nuestras vidas. Ya dimos fe de lo que reposa en los archivos de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Y qué bueno poder profundizar con doña Alba, que fue la testigo directo, quien tenían una amistad con este padre en ese entonces, y que pues él mismo, como ella nos contaba alguna vez, prometió casarlos. Entonces vamos a conocer más a fondo esta historia de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Gracias por darme tanto amor. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán cómo llegó hasta nuestra parroquia Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, porque uno dice, bueno, estamos hablando hoy de un santo, pero ¿quién lo trajo a la parroquia? ¿Cómo llegó? ¿Cómo pasó por nuestro pueblo unitense? Por eso con doña Alba vamos a hacer este diálogo donde ustedes se van a despejar todas aquellas dudas referente a cómo llegó Monseñor a nuestra tierra. Primero doña Alba nos va a contar un poco cómo llegó a la familia de ustedes, cómo ustedes conocieron a este gran santo. Muy buenos días. Yo feliz para contarles cómo Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve llegó a nuestras vidas, si así lo podemos decir. Joaquín, mi esposo, fue seminarista en Yarumal, y como Monseñor Jesús Emilio era el director general, entonces él fue el director espiritual de Joaquín durante 4 años. Después el padre Raimundo Monsalve, que era el párroco de aquí de la Unión, se contactó con Joaquín en Medellín y lo trajo acá a la Unión en 1962 para que fuera el rector del colegio Nuestra Señora de las Mercedes. Era el corista y también trabajaba en el despacho parroquial. Bueno, doña Alba, vamos despacito entonces. Ahora lo que primero podemos rescatar es que el esposo de doña Alba pues estuvo en un seminario. Y miren esas semillas del bien que el evangelio pues va dejando en cada corazón. Entonces desde ahí tuvo pues la oportunidad de compartir esos años con este gran santo. Después el esposo de doña Alba pues tiene la oportunidad de que sea invitado por el párroco de ese momento a este gran trabajo en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes. Todavía doña Alba no se había enamorado o no había conocido a su propio esposo, o para ese momento ya usted tenía
se habían encontrado en algún momento? Nunca, era la primera vez que venía acá a la Unión, porque él es de Pensilvania, Caldas. O sea, que no fue que usted se lo sacó del seminario. No, yo no me lo saqué del seminario. Él vino acá a la Unión. Pues, ¿cómo me lo iba a sacar del seminario si yo tenía 14 años cuando me casé? Entonces, era una niña. Claro. Yo estudiaba en el colegio de la Presentación. Yo fui alumna de la Presentación. Entonces, Joaquín nos dictaba clase de matemáticas y de música. Yo era buena para matemáticas, muy mala para la música. Entonces, un día me sacó de clase de música. Después de rogarle mucho, me dejó volver a entrar. Y ya todos los días me preguntaba que cómo me estaba yendo. Y así nos fuimos cuadrando como novios. Y así ganó la materia de música. La de música, como por pesar, me puso un 3. Por pesar. Pero en matemáticas yo sí era buena en matemáticas. Entonces, un día me dijo, cuando ya habíamos resuelto casarnos, me dijo que él iba a invitar a Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve para que viniera a casarnos. Yo le dije, no se haga ilusiones, si él ya está, usted no me cuenta que él está ya en Arauca. Entonces Joaquín me decía, no, es que conmigo, él fue mi director espiritual, yo sé que si le escribo, él viene. Y efectivamente le escribió una carta, le contó que se pensaba casar. El Monseñor Jesús Emilio le contestó y le dijo que le dijera la fecha y que él con mucho gusto venía a presenciar el matrimonio de nosotros. Y efectivamente, el 14 de diciembre de 1963 llegó acá a la Unión. Nosotros vivíamos en Chuscalito, donde es ahora Villacielo. Ahí llegó Monseñor, ya nos venimos para acá, para el pueblo, y el padre Raimundo le dio de regalo a Joaquín el arreglo de la iglesia, claro que porque como venía el obispo, entonces le dio el regalo de la iglesia, y el obispo nos casó a las 7 de la noche el 14 de diciembre de 1963. Bueno, antes de que procedamos pues a ese momento tan grato del matrimonio, imagínese uno casado por un obispo, ya hoy en día estamos hablando de un santo, ya de una persona que trascendió en la iglesia, que más adelante hablaremos un poco pues de su muerte. Doña Alba, antes de que llegara ese momento del matrimonio, ¿cuánto tiempo ustedes fueron novios? Nosotros fuimos novios 3 meses. Fue un noviazgo muy, muy corto, pero miren que perseveraron en el matrimonio porque en ustedes se cumplió hasta que la muerte los separe. Entonces vamos a seguir con ese momento tan emocionante, esos preparativos para un matrimonio. Ella muy afortunada, ¿verdad? Ya le habían regalado el arreglo de la iglesia y después viene esa ceremonia, pues me imagino tan especial, con un obispo. Uno ve que al pueblo llega un obispo y uno dice, ve, ¿qué pasó? ¿Qué momento tan especial? Porque los obispos venían solo para las confirmaciones o para un sacramento, pues digamos, así muy, muy exclusivo. Doña Alba, cuéntenos entonces el momento del matrimonio, digamos, esa ceremonia tan especial. ¿Usted cómo se sentía en esos momentos, pues frente a un obispo? En mi casa, papá y mamá, pues los míos, muy a disgusto porque él no era de acá, nadie lo conocía. Me decían de todo, pues. Que su esposo, ¿cierto? Sí, que cómo me iba a casar con un hombre que nadie conocía, que yo era muy arriesgada. Papá me decía que cuidadito, que no me casara. Mamá, en el momento que yo le conté que iba a venir un monseñor a casarnos, ella se alegró mucho. Ahí sí, ya mamá, ya desde ese momento ya vi que ella estaba como de acuerdo, papá todavía no. Pero mamá ya sí, por conocer al obispo. Y bueno, dentro de todo ese, digamos, proceso de poder llegar ustedes al matrimonio, hubo dificultades como la de sus papás, ¿cierto? De decir no se pueden casar, usted está muy joven, a él no lo conocemos, pero
si nos ponemos a ver, la historia fue muy bonita porque ahorita, el 14 de diciembre del 2007, serían más o menos 54 años. ¿Cuánto tiempo después de eso quizás ustedes tuvieron relación con el Monseñor Jesús Emilio o ahí cortaron comunicación? Nosotros seguimos en constante comunicación con él y cada que él venía a Medellín, nosotros íbamos a conversar con él, porque él era ahí él venía al Ferrini. Ajá, él fundó ese, sí. leí un poco. Ajá. Él venía al Ferrini y la primera vez que hablamos con él, después de que nos casó, tenía 5 meses de embarazo de Albayadí. Su hija mayor. Me echó la bendición de mi hija mayor. Él me echó la bendición, me dijo que la criatura iba a ser muy sana, que no me preocupara. Y ya después, cada que venía a Medellín, ya en esa época ya sí había el teléfono más, pues podíamos comunicarnos más fácil por teléfono. Y entonces nos comunicamos, nosotros seguimos comunicación con él muy frecuente. Bueno, doña Alba, y también cuéntenos, yo pienso que una persona cuando está en ese camino de santidad, aunque casi ninguno reconocemos cuando estamos en ese camino, porque a veces la vida nuestra es una vida como muy de lo normal. ¿Qué palabras usted recuerda de Monseñor o cómo era su manera de expresarse? ¿Era una persona cariñosa, era una persona un poco fría? ¿Cómo era pues su manera de relacionarse con ustedes? A mí me parecía muy amable y a mí sí me trataba como si fuera una niña. Claro, es que una niña de 15 años para ese momento, ya yo creo que habría pasado un año de matrimonio, entonces estaba hablando con una quinceañera, claro que la seguía tratando como una princesa, sí, porque a esa edad... me trataba muy bien y yo pues he sido una persona que nunca trago entero. Cuando nos casamos, él también me regaló un libro que titulaba 3 para el matrimonio. Él es el autor de ese libro. Y entonces yo le dije, Monseñor, ¿cómo así? Yo tengo entendido que el matrimonio es de 2 y ¿cómo que usted coloca 3 para el matrimonio? Porque yo apenas le vi el título. Cuando Claro. Ya después leyendo el libro, sí entendí por qué 3 para el matrimonio. Porque es la pareja y Jesús que siempre debe estar en el matrimonio. Y esto para que nuestras familias que hoy nos están viendo, pues también recuerden, esos 3 no pueden faltar en el matrimonio. El esposo, la esposa y Jesús, que debe ser el centro, que debe ser como el dulce o digamos la especialidad del matrimonio. Doña Alba, también usted tiene un gran regalo que les dieron en el día de su matrimonio y es la Sagrada Biblia. Cuéntenos un poquito de ese regalo, también está autografiada y bueno, eso es la riqueza de esta entrevista de hoy, saber que ese santo con puño y letra, pues también dejó una huella en el hogar de doña Alba. Cuando estábamos en Chuscalito, que fue y comió allá en Chuscalito, fue la comida, en la casa de papá y mamá, entonces él sacó del maletín y nos entregó el regalo de matrimonio. No se me olvida, venía envuelto en un papel celofán transparente, celofán como doradito, era un celofán muy bonito. Y entonces ya al abrirla empezamos a mirar cuando había escrito lo siguiente: con cariño para Joaquín y Alba en su matrimonio, diciembre 14, 1963, La Unión Antioquia, Jesús Jaramillo. Ahí está pues la prueba de que estuvo con nosotros y que ese fue un detalle que tuvo con esta pareja de esposos, la importancia de la palabra de Dios en nuestras familias. Para Monseñor la familia era lo más importante. Él decía que si la familia estaba bien era lo más importante. Y acá en la Biblia, que las de ahora no la traen. No la traen. Por eso, doña Alba, permítame que le quite la palabra un momentico.
Para esa época, o en algunas Biblias grandes, traen la parte de atrás como donde se puede hacer la propia historia de la familia. Hay algunas líneas donde se pueden ir llenando la historia de los hijos que van naciendo, la fecha del matrimonio. Por eso, doña Alba, cuéntenos cada uno de esos detalles, usted cómo ha ido completando la historia de su familia, también en esa historia de salvación como es la Biblia. Está la parte que les decía ahora de la familia, de que él recalcaba mucho que la unidad familiar, que si la familia estaba bien, se podía vivir bien. Entonces dice nuestra familia, nosotros, Joaquín Sánchez Marín y Alba López Arango, hemos recibido matrimonio, el sacramento del matrimonio el día 14 de diciembre de 1963 en la Unión Antioquia, en ceremonia del reverendísimo Padre Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, MXY, que son las de los misioneros javerianos de Yarmar. Testigo Joaquín Emilio Sánchez Ramírez y Adelfio López Urrea y otros. Después está el árbol genealógico de Joaquín, donde están los papás, los abuelos y los bisabuelos. Igual usted, ¿no? Igual está en el mío. ¿Qué más tiene? Tiene el bautizo de los hijos. Entonces está el bautizo de Alba Yadis Sánchez, que fue bautizada en San Carlos por el padre Fortunato Bedoya, que también trabajó en esta parroquia. Sí. También trabajó en esta parroquia. Ella nació en San Carlos. Nancy Edith nació en Betulia. ¿Ustedes vivieron pues en toda Antioquia? Sí, porque como trabajábamos en educación nos trasladaban mucho. Ah, claro, sí. Paula Catalina Sánchez nació en Medellín. Y la última, que es Luisa Fernanda, nació acá en La Unión. Luisa Fernanda nació acá en La Unión. ¿Qué más tiene este? De los 4. Bueno, entonces sigue la confirmación. Ah, tiene todos los sacramentos. Sí, a las dos mayores, a Nancy y Alba Yadid, las confirmó Monseñor Augusto Trujillo Arango, que fue en Betulia. Cuando eso se podían confirmar recién nacidas. Ajá. Nancy tenía 3 meses cuando la confirmaron. A Paula Catalina sí fue confirmada acá en La Unión. Y Luisa Fernanda también fue confirmada acá en La Unión. A ellas sí ya tenían que tener los 12 años. Ya son más recientes. Para la confirmación. Y también aparece pues lo del sacramento de la Eucaristía. La confesión. La penitencia. La penitencia y el matrimonio. Y también la extrema unción. Eran Biblias que traían absolutamente todo. Todo, hasta la cuando moría cada uno. defunción. Es decir, que aquí en estos libros de la Sagrada Escritura, que está la historia de la salvación, también está nuestra historia, se podía. Y mire qué bonito, desde el momento del matrimonio, su genealogía, hasta el momento de fallecer, que como vemos ahí está la de su esposo ya plasmada allí. Doña Alba, qué bueno poder nosotros, a ver, ¿qué sintieron ustedes o inmediatamente se dieron cuenta cuando él fue asesinado? ¿O se demoraron un tiempo? ¿Cómo fue? ¿A ustedes les avisaron? Porque igual en ese tiempo los medios de comunicación eran Pero pocos. No, es que él tampoco pues hace tantos años. Fue en el 89, claro. Fue en el 89. Y Joaquín lo asesinaron en el 97. Ajá. Ellos se llevan un poquito. Sí. Joaquín sobre todo. A mí me dio como una cosa, como un taco, como rabia. Sí. Porque yo decía, pero ¿por qué matar a una persona tan buena? ¿Cómo se atreven a asesinar a una persona tan buena y tan cerquita a Dios? Porque pues yo siempre, eso sí nos lo inculcaron desde la casa, mamá, el respeto
por las cuestiones de la iglesia. Es decir, ustedes se enteraron casi que inmediatamente. Inmediatamente. Joaquín, sí, en las poquitas veces que lo vi llorar, Joaquín lloró cuando mataron a Monseñor Jesús Emilio. Y después él se puso, pero no lo hemos podido encontrar. Él escribió mucho después de que lo mataron a él. Joaquín escribió mucho sobre el padre Jesús Emilio, sobre Monseñor Jesús Emilio, pero no lo he podido encontrar. Es decir, que más o menos dónde estará eso, ¿lo tiene algún familiar? Vea, cuando Joaquín murió, él tenía un maletín con una cantidad de cosas en el Consejo Municipal. Cuando yo fui con el hermano de Joaquín por ese maletín, había muy poquito ya en el maletín. Ajá. Y entre las cosas que se perdieron fue los escritos que él tenía sobre Jesús Emilio Jaramillo. Y cuando seguimos pues esta historia tan de cerca en nuestro pueblo unitense, cuando sabemos que un santo pues llegó hasta aquí, cuando podemos hablar de una persona como conocida, como si fuera de la familia, porque cuando uno escucha a doña Alba pues hablando de Monseñor, uno dice, miren, cuando pensamos en la santidad, uno lo ve como distante. Uno cree que las personas que estuvieron cerca de nosotros no pueden llegar a ser santos. Y hay algunas cualidades que deben de tener los santos. Ya usted nos decía la amabilidad. Esas personas que son capaces de mirar al otro a los ojos y hablarle realmente como un amigo. Ya eso es una cualidad de la santidad. La otra es el servicio. Saber que se desplaza desde su propio trabajo para venir a casar pues a esta pareja, a doña Alba y a Joaquín. Y lo otro que podemos reconocer es que ante la muerte de una persona, uno siempre piensa, ve, y tan bueno que era. Y podemos dar testimonio, porque en algunos documentales que hemos visto de Monseñor, sabemos que fue una persona muy, muy cercana al pueblo. Y que hoy podemos hablar de un dolor que ustedes sintieron ante la desaparición pues, de un gran amigo y de alguien que en sus vidas pues había hecho historia. ¿Por qué? Porque había una amistad, porque quedaron algunos detalles donde comprobamos que fue una persona real y que pasó por nuestro pueblo, pero también hay esos momentos donde uno dice de dolor, la pérdida de una persona que en la familia influyó. Vamos a hablar también ahora de la noticia. ¿Cómo usted supo? ¿O nos quería contar algo más antes de que pasemos? Pero para llegar allá, después de que lo mataron a él, ya en el 97 mataron a Joaquín. Y no sé, me desconecté totalmente de todo lo de Monseñor Jesús Emilio, hasta el domingo que el párroco Sergio dijo en la misa de 10 que nos alegráramos mucho porque cuando venía el Papa, que venía el 6 de septiembre para Colombia y que iba a beatificar a 2 paisanos nuestros. Cuando dijo el nombre de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, no, a mí el corazón me brincaba, yo no creía que fuera de este mundo. Y entonces me entré a la sacristía y les dije al padre y a la hermana que Monseñor había estado aquí en esta iglesia, y ellos no me creyeron. No, es increíble. No, ninguno de los dos me creyó. Entonces yo les dije, vea, estuvo el 14 de diciembre del 63. Me dijo el padre José, no, usted no había nacido. Yo hasta me sentí orgullosa pues de verme joven. Entonces ya vine al despacho parroquial y le tomé un pantallazo a la partida de matrimonio y fui, se las mostré, y ahí sí me creyeron. Ahí sí le creyeron. Bueno, esas son las historias, las historias de alegría que nosotros podemos compartir. Bueno, doña Alba, continuamos un poco con la historia de en los momentos del martirio, del asesinato de Monseñor Jesús Emilio. ¿Ustedes pudieron asistir a este sepelio o les quedó...? No, fue imposible porque él estaba muy, muy peligroso. De todas maneras, el que se arriesgara o lo dejaban por allá o lo mataban. Eran tiempos de mucha violencia. Eran tiempos de una violencia tremenda. Y ya Joaquín estaba metido en la política y peor todavía. Claro.
Bueno, doña Alba, ya después de pasar todos estos momentos tristes de cuando él es asesinado, y llega la historia hasta ellos, que fue muy amigo de la familia, que fue para ellos un pilar, una columna en esta vida espiritual. Lo vemos con la Sagrada Escritura, el poder haber venido hasta aquí a presenciar este matrimonio. ¿Alguna vez volvió él a su casa, volvió a este municipio? ¿O solamente fue en el municipio? No volvió porque como nosotros nos fuimos rápido de aquí, volvimos apenas en el 80. Ajá. Por eso estábamos acá en la Unión cuando lo mataron a él. Ajá. Yo estaba recién accidentada cuando lo mataron a él. Eso era una cuestión que era la violencia era en todo el país, pero uno no creía que a él le fuera a pasar eso. Nosotros sí nos volvimos a ver, después de que nos casó nos volvimos a ver con él, no una, sino muchas veces, pero en Medellín, otra vez en Yarumal, fue las veces que nos vimos con él. Y Joaquín en Bogotá se encontró 2 veces con él. Claro, bueno, estas historias tienen que ser muy cercanas a nuestro pueblo. La visita del Papa, y lo hemos dicho en varios programas, tiene que marcar el corazón del ser humano, y que haya escogido nuestro país el Papa Francisco para hacer una visita en estos momentos donde la paz sigue siendo un sueño, donde ya sabemos que el discurso de nuestros obispos de la conferencia no es que el Papa viene a cambiar la historia, el Papa quiere hacer que nosotros como católicos renovemos nuestro corazón y reconozcamos que bueno, que en estos santos también tiene que haber un ejemplo para nosotros. Doña Alba, ¿cuál sería como el consejo a nuestras familias? ¿Cuál sería lo que usted le puede decir hoy pues a la familia unitense y a tantas familias que a través de las redes sociales seguro van a ver este programa? Que tengamos en cuenta lo que siempre predicaba el padre Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. Él siempre decía, la unidad familiar. Si hay unidad familiar, hay buenos ciudadanos. Si salimos de una familia buena, hay buen ciudadano. Y siempre nos decía, tengan a Dios en sus casas, que no les falte Jesús en la casa. Este ha sido pues una gran experiencia la de doña Alba. Mire ese consejo tan bonito para la familia, dejar que Dios sea ese centro. Y si lo decía Monseñor, es una palabra de un santo. Qué bueno que también nosotros en nuestra familia revisemos cuántas veces hemos compartido con gente muy buena, gente muy santa, y lo que se llama la huella de las palabras. Cuántas palabras en el mundo o en la vida hemos escuchado y a veces las dejamos pasar de largo. Qué rico que la palabra de Dios sea esa palabra que marca nuestras familias. Hoy agradecemos a doña Alba ese testimonio. Yo soy la primera que digo, yo no le creí, pues que en este pueblo haya pasado un santo. Y yo digo que al ver pues este pantallazo de su partida de matrimonio, uno diga, es realidad. Dios ha bendecido a este pueblo con la presencia de santos y de personas muy, muy buenas. Doña Alba, entonces, no sé qué más nos quiere decir ya para finalizar este programa. No, agradeciéndoles mucho que salgan los programas, que la gente se dé cuenta que realmente para ser buenos no se necesita nada. Claro, saber vivir bien. La buena voluntad y saber vivir bien. No ponernos a pensar que el otro tiene y yo no tengo. Porque yo creo que el castigo de la envidia es que no disfrutar lo que tenemos por amallagar lo del otro. Claro que sí, bueno, doña Alba, entonces que Dios la bendiga. Muchísimas gracias a usted. Gracias por todo eso tan bonito que hoy aprendimos, y hay que amar la historia. En cada historia pues siempre hay una huella del amor de Dios. Gracias por darme tanto amor. Hemos conocido esta extraordinaria historia de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, quien pisó estas tierras unitenses hace ya casi 54 años. Monseñor Jesús Emilio Jaramillo nació el 14 de febrero de 1916 y muere el 2 de octubre de 1989. Esperamos que ustedes hayan podido también deleitarse con esta historia de amor en esta pareja que de nuestro municipio pues presenció este obispo.
Por eso nuestro municipio, nuestra historia a lo largo de todos estos años, de más de 100 años de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, ha sido siempre bendecida por Dios. Por eso le pedimos a Él que lo siga bendiciendo y acompañando a todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iglesia, te quiero proclamar. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor.